Shalom y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa, una de esas historias de la Biblia que conoces de toda la vida, pero que, cuando la miras de cerca, es increíblemente extraña. Hablo de la serpiente de bronce en el desierto. El pueblo de Israel es mordido por serpientes venenosas, y para salvarlos, Dios le dice a Moisés que levante, pues eso, otra serpiente en un poste. La idea hoy es ir mucho más allá del relato superficial. Las fuentes que hemos reunido nos invitan a sumergirnos en el texto hebreo original, porque es que ahí es donde se esconden las claves. Vamos a explorar por qué lo que Dios parece pedir y lo que Moisés construye no son exactamente lo mismo, qué simbolismo tan potente tiene que fuera de bronce, y cómo toda esta escena podría ser una alegoría de la redención a una escala mucho, mucho mayor. Vale, para empezar, hay un detalle en el texto de Números 21 que a primera vista parece, no sé, un simple problema de traducción. Casi un error. En el versículo 8, la orden de Dios es hacer una cosa, un saraf. Pero luego en el 9, el texto dice que Moisés hizo otra, una nahash. Y aunque las dos se suelen traducir como serpiente, en hebreo no son lo mismo. Ahí es donde, según las fuentes, está la primera clave. Exacto. Es una discrepancia que te obliga a detenerte. Y claro, uno podría pensar de primeras lo que comentas. ¿No podrían ser sinónimos? ¿Un matiz que se pierde? Claro. O quizás un error de un copista a lo largo de los siglos. Son preguntas legítimas. Lo son. Pero la interpretación que proponen nuestras fuentes es que esta diferencia es el corazón del mensaje. No es un error, es una revelación. De acuerdo. Entonces, si asumimos que es intencionado, ¿qué significan realmente estas dos palabras? Pues mira, saraf significa literalmente ardiente. Es un término muy específico y poderoso. No se usa para una serpiente común. De hecho, está directamente relacionado con los serafines. Los seres angelicales de fuego que describe Isaías, ¿no? Esos mismos, los que rodean el trono de Dios. Por lo tanto, Sarafín evoca una naturaleza celestial, una santidad ígnea, una pureza divina que quema. La instrucción es, en esencia, haz una representación de un ser ardiente y santo. Un ser de fuego, de origen divino. Entendido. ¿Y Nahash? Nahash es la palabra, digamos, genérica para serpiente. Es el animal que se arrastra por el suelo. El que tentó a Eva en el Edén. Exacto, es la forma de la criatura que en ese momento está inyectando veneno y muerte en el campamento. Y aquí está el quid de la cuestión. El Mesías, en su naturaleza eterna y divina, es Sarafín, ese ser santo y ardiente. Pero para poder ser la solución al veneno, para redimir, tuvo que manifestarse en la forma de aquello que causaba la muerte, la Nahash. Espera, esto es muy potente. Entonces, la orden de Dios revela la esencia de la solución, su origen divino, el saraf, pero la ejecución de Moisés revela la forma que debía tomar para cumplir su misión, la apariencia del problema, la nahash. Precisamente, es la divinidad vistiéndose con el traje de la maldición para anularla. Vaya. Esa es la médula del asunto. Es lo que el apóstol Pablo describirá siglos después como en semejanza de carne de pecado. No se podía levantar un saraf directamente, porque la gente necesitaba ver la forma de su aflicción, la nahash, siendo tratada, pero a la vez debían entender por fe que lo que estaban viendo levantado no era solo una serpiente, sino que tenía un origen y una naturaleza divinos. Es una dualidad teológica increíblemente profunda. Y todo contenido en el cambio de esas dos palabras. Fascinante. Vale, lo de las dos palabras para serpiente ya es una capa de profundidad increíble. Pero, para mí, la pregunta que siempre me ha rondado la cabeza es, ¿por qué de bronce? En el tabernáculo, el oro es lo divino, la plata representa el rescate, la redención, pero el bronce se siente, no sé, más funcional, casi industrial. ¿Qué sentido tiene? Es una pregunta excelente, porque la elección del material no es casual en absoluto, y la respuesta tiene varias capas. La primera es casi poética, y se ve en el propio idioma. En hebreo, serpiente es nahash, y bronce es nehoshet. ¿Suenan muy parecido? Comparten la misma raíz consonántica. O sea que hay un juego de palabras intencionado en el texto original, como si el propio lenguaje nos estuviera diciendo que la serpiente y el bronce van de la mano. Exacto, es un eco fonético que une los dos conceptos. Pero el simbolismo principal, y esto es crucial, va mucho más allá del sonido. El bronce, en el contexto del tabernáculo, representa una sola cosa, el juicio divino.
Si cerramos los ojos y caminamos por el tabernáculo que los israelitas tenían en medio del campamento, ¿cuál es el primer objeto que nos encontramos? El altar del sacrificio. El altar del sacrificio, el lugar donde las ofrendas por el pecado eran consumidas por el fuego. Y ese altar, que debía soportar el calor abrasador del juicio de Dios día tras día, ¿de qué estaba revestido? De bronce. De bronce. El oro se derretería, la plata se deformaría. El bronce es el metal que aguanta el fuego del juicio. Espera un momento. Entonces, la gente no miraba a la serpiente para adorarla o como un amuleto. La miraban para verla siendo juzgada. Exacto. El material mismo, el bronce, significaba juicio. Es lo contrario de lo que uno asumiría. Están minando una ejecución simbólica, no un ídolo. Es que eso le da la vuelta por completo. Totalmente. La serpiente de bronce es una ecuación teológica hecha escultura. Es, literalmente, el pecado, Nahash, puesto bajo el juicio divino, Nehoshet. Lo que Moisés levanta en ese poste no es un homenaje a la serpiente. No. Es una declaración pública de su derrota. Se exhibe el pecado como algo que ha sido sometido al fuego consumidor de Dios y, por tanto, neutralizado. El material es el veredicto. Y ese altar de bronce era el primer objeto que veías al entrar al tabernáculo, ¿verdad? Era como la puerta de entrada. O sea, el primer mensaje para cualquiera que se acercara era, para llegar a la santidad, primero hay que lidiar con el juicio sobre el pecado. A mí personalmente, esta imagen me parece brutal. No es un remedio sutil, es una declaración pública y casi violenta. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿queréis ver lo que pienso de vuestra rebelión, de vuestro pecado? Aquí lo tenéis, exhibido en un poste para que todos lo veáis. La causa del veneno que os está matando está aquí, siendo juzgada. Y una vez que entiendes eso, que lo que está en el poste es el pecado bajo juicio, la imagen se sale del desierto y conecta con toda la historia humana desde el principio. ¿Desde el jardín del Edén? Desde el Edén. Ah, claro, porque la historia humana empieza precisamente con una serpiente, una Nahash. Entonces esto no es un evento aislado. Según la interpretación de las fuentes, funciona como lo que los teólogos llaman una tipología, ¿no? Un patrón que adelanta una realidad mayor. Exactamente, eso es una tipología, un eco del futuro. Pensemos en la historia del primer Adán. Él escucha a la serpiente, desobedece a Dios y como resultado, toda la humanidad es mordida por el veneno del pecado y la muerte. Y en esa primera confrontación, la serpiente parece salir victoriosa. Correcto. Y la humanidad queda infectada. Ahora, avancemos a esta escena en el desierto, que funciona como un microcosmos de la historia de la salvación. El segundo Adán, Yeshua, tal como lo presenta esta interpretación, invierte el proceso de una manera radical. No lucha contra la serpiente desde la distancia. ¿No? Ni la aplasta desde el cielo. Él se convierte en la imagen misma de la serpiente de bronce. Asume la forma de la maldición, el Nahash, pero hecho del material del juicio, el Nehoshet, para que la maldición sea juzgada en él. Es una inversión perfecta, una simetría teológica asombrosa. El primer Adán se unió a la serpiente en rebelión. El segundo Adán, al ser levantado en la cruz, se convierte en la imagen del pecado juzgado, deshaciendo la obra del primero. Se pone en el lugar de la humanidad mordida. Eso es, para absorber en su propio cuerpo no solo el veneno, sino también el juicio divino que ese veneno merecía. Se convierte en el pararrayos, como dice una de las fuentes. Atrae y absorbe toda la carga del juicio para que no caiga sobre el resto. Esa es la imagen. No es solo un acto de poder, es un acto de sustitución. Y soluciona el problema desde la raíz. Cumple la lógica de que fue por un hombre que entró el pecado y debía ser por un hombre que se proveyera la solución al juicio de ese pecado. De acuerdo. La simbología es increíblemente densa, y coherente. El Saraf divino, que toma forma de Nahash y es hecho de Nehoshet, el bronce del juicio. Pero volvamos al campamento. Para la gente que se estaba muriendo, la sanación no era automática. No bastaba con que esa serpiente de bronce estuviera ahí levantada. El texto dice que se requería una acción específica. Sí, y esa acción es la pieza final del rompecabezas. Se les pide que miren a la serpiente de bronce. Pero de nuevo, la palabra hebrea que se usa aquí es clave. El texto dice veibit. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues no significa una mirada casual, un vistazo de reojo mientras sigues con tus cosas. La raíz de la palabra implica mirar fijamente, contemplar, analizar. O sea, que no era un acto supersticioso de miro al amuleto y me curo.
Exigía un enfoque intencionado, una comprensión. Exacto. Era un acto de lo que podríamos llamar fe cognitiva. El israelita moribundo, para ser sanado, no solo tenía que levantar la vista, tenía que entender lo que estaba viendo. El acto de Vihibit implicaba un reconocimiento interno. Mi pecado es lo que está siendo juzgado ahí arriba. Justo. La sanación física estaba intrínsecamente ligada a esa revelación espiritual. No era magia, era teología aplicada. Tenías que entender el por qué para recibir el qué. La sanación del cuerpo pasaba por una sanación de la perspectiva del alma. Precisamente, mirar era el acto de decir, sí, ese veneno está en mí por mi pecado, y sí, ese juicio ejecutado en bronce es mi única esperanza. Es un acto de identificación y de transferencia. Me identifico con la causa de la plaga, mi pecado, y a la vez transfiero toda mi confianza a la provisión divina. Y es exactamente la analogía que luego usa el propio Yeshua en el Nuevo Testamento, cuando dice que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo está reclamando como el cumplimiento final de esta tipología, claro. El acto de Vehibit, de mirar fijamente al pecado juzgado en la cruz, es el mecanismo por el cual el veneno de la muerte eterna pierde su poder legal sobre el creyente, porque es el reconocimiento de que el juicio que uno merecía ya ha sido ejecutado públicamente en otro. La fe, desde esta perspectiva, no es solo creer que algo pasó, sino entender profundamente lo que significó. Fascinante. Lo que parecía una historia extraña en el desierto, casi folclórica, se despliega como una pieza teológica increíblemente elaborada. Un drama cósmico en miniatura. Hemos desentrañado cómo la esencia divina, el Saraf, toma la forma de la maldición, la Nahash, y hemos entendido que el bronce, Nehochet, no es un material elegido al azar, sino el símbolo mismo del juicio divino, conectado directamente con el altar. Y cómo todo culmina en esa figura del pecado juzgado. Una solución que no solo curó una plaga, sino que simbólicamente revierte la caída del primer Adán. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La clave, según el texto hebreo, no era solo ver, sino behipit, mirar fijamente, analizar, comprender. No era una mirada pasiva. Era un compromiso activo de la mente y del corazón. Exacto. Y esto nos lleva a pensar, más allá de una creencia superficial o una mirada rápida a los símbolos que a veces damos por sentados, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma intención, ese mirar fijamente con propósito, a otros aspectos de nuestras propias convicciones? Quizás descubriríamos capas de significado que siempre han estado ahí, escondidas a plena vista. Nos vemos en la próxima. Shalom.